5 minutos del Espíritu Santo, 28 de septiembre. Cuando alguien está sereno y pacificado por dentro, es capaz de percibir la armonía que hay en el universo, pero si está inquieto y perturbado, todo lo que ve y escucha le parece fuera de lugar. De hecho, cuando una persona está en armonía por dentro, cuando va al campo es capaz de gozar percibiendo la armonía que hay entre todos los sonidos que se escuchan al atardecer. Los distintos pájaros, las vacas, el ruido del pasto y de las ramas que se mueven, algunas voces y hasta los rumores de la carretera que se oyen lejanos. Todo produce una preciosa armonía. Pero la persona que no está pacificada por dentro se siente molesta por esos sonidos. Quisiera un silencio absoluto o desearía oír solo algunos de esos sonidos y no otros. Quiere que el mundo se adapte a sus pretensiones y no encuentra calma. Por eso, tenemos que descubrir que lo más importante no es que el mundo cambie, sino que cambiemos nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que armonice nuestro interior para que así podamos estar en armonía con la vida. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.